muchas gracias a los organizadores de este homenaje y de esta jornada de reflexión que nos permite romper el aislamiento social de manera virtual y ratificar esta idea de que el aislamiento no es político, sino que nos seguimos vinculando políticamente. A todos los organizadores, porque aparte me siento muy identificado con cada uno, con FEDUA, porque estoy afiliado a ese sindicato, con el Frente de Abogados Populares, porque formo parte de esa agrupación, y con la minoría estudiantil del Consejo, no tanto porque sea estudiantil, pero sí me siento minoría en el ámbito del derecho. Creo que todavía es una de las batallas que tenemos que dar en este país para que dejemos de ser minoría en el ámbito del derecho los que tenemos una mirada o una mirada distinta. Estoy muy contento de compartir el panel, además, con queridos y prestigiosos abogados militantes, como Beatriz, a quien le tengo un cariño especial porque compartí militancia con una de sus hijas y el secundario con la otra. El compañero de Gabriela, que también es del 72, o el 71, ahí anda, y con Carolina en la agrupación Hijos. Con Carlos, con quien la verdad que también hemos compartido homenajes como este, pero además la lucha desde esta minoría política que representamos dentro de la abogacía, y con Eli, a quien conocí, creo que fue a principios del 2016 cuando empezó la lucha por la liberación de Milagro Sala, que ella encabezaba el equipo jurídico que la sigue defendiendo, ¿no? Y por la cual hay que seguir luchando desde nuestro lugar. Es un lindo homenaje al pelado Ortega Peña y a la abogacía militante. Yo voy a empezar invirtiendo algunas cosas. Yo creo, y sobre todo para muchos de los que nos están escuchando ahora, que son estudiantes, primero son militantes y después abogados. Y creo que nosotros somos militantes que estudiamos Derecho, que ejercemos la abogacía. Y yo quiero hacer en esta jornada una reivindicación de la abogacía, como herramienta por, para la lucha por la justicia social. Habitualmente, charlando con estudiantes, con pibes y pibas del secundario que no saben qué estudiar y que son militantes y que quieren hacer política, tengo la discusión porque quieren anotarse en la carrera de ciencias políticas. Y yo les digo, ¿querés hacer política? Estudia Derecho. Y cuando la discusión se pone más difícil, porque piensan que ciencia política es la ciencia donde están los militantes, termino con un argumento que usábamos mucho en nuestra época estudiantil, que era una época distinta a esta, ¿no? Eran los 90, una época de resistencia, de retrocesos, de desintegración, de individualismo, de todos grupos aislados, mucha disgregación política. La militancia era muy resentida, veníamos de la dictadura militar, del fracaso del alfonsinismo, de la traición del menemismo a las banderas peronistas. Era muy, muy cínica y agria la militancia, y en ese momento decíamos, y yo se lo transmito como argumento a los estudiantes que quieren hacer política, o los pibes o pibas que quieren estudiar una carrera universitaria para hacer política. Yo decía, la mayoría de los presidentes, ¿qué profesión tienen? Son abogados. La mayoría de los diputados y senadores, ¿qué profesión tienen? Son abogados. La totalidad de los miembros del tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿qué profesión tienen? Son abogados. Entonces, decíamos en ese momento, la solución es prender fuego a la Facultad de Derecho. Pensando que de esa manera rompíamos con ese sistema que tanto disgusto nos causaba. Éramos bastante anarcos en ese entonces, anarcoperonistas algunos, nos acusaban de nihilistas,
de apolíticos, y era todo lo contrario. Pero después todo eso se encauzó cuando apareció un pingüino que llegó del sur, al que nosotros nos mirábamos de reojo, como él nos miraba a nosotros, ¿no? Con uno de sus ojos. Lo mirábamos de reojo, desconfiadamente, y finalmente dijo un par de cosas que nos conquistó. Desde no voy a reprimir la protesta social, voy a tener una corte independiente, no le, me voy a sacar de encima el Fondo Monetario Internacional, y tantas cosas que finalmente creo que todos aquellos que militábamos con ese pesimismo a cuestas, empezamos a ver la vida y la militancia de otra manera, ¿no? De una manera constructiva. Pero no me alcanza con que estudien Derecho para decir que alguien va a ejercer la militancia de buena manera. Hay distintas formas de ejercer la abogacía. Para ser militante, yo creo que hay que ser primero buena persona y procurar el bien común, ¿no? Hay militantes de la derecha también, que no son los que nosotros estamos homenajeando hoy. Una vez escuché a alguien definir al periodismo, y me parece que es totalmente aplicable a la abogacía, y le digo yo que la abogacía puede ser la más noble de las profesiones o el más ruin de los oficios. Y es una elección que cada estudiante hace a la hora de ejercer la abogacía. Y efectivamente en la práctica vemos que hay abogados que son lo más ruin que existe y que denigran esta ciencia, que es un terreno de disputa, por supuesto, como decía Beatriz y Eli. Y después, ya cuando ejercía la profesión, una vez me llaman para hacer una entrevista de una revista jurídica. Era una especie de revista Caras de la abogacía, que tenía el título de la revista en letras plateadas, era una gruesa, y la revista se llamaba ADN. ADN, ¿por qué se llama ADN? Abogados de Negocios. Y efectivamente hay toda una cantidad de abogados que ven la abogacía como un negocio. Y yo creo que la premisa es pensar a la abogacía como una herramienta y procurar ser abogados de justicia. Abogados que peleen por otras cosas, más que por, como decía Beatriz, más que por enriquecerse y conseguir los honorarios, que no está mal, porque solo defendemos el salario, y los laboralistas especialmente decimos que ningún trabajo debe ser gratuito. Pero creo que esa tiene que ser una motivación. Más que la justicia, creo que a todos nos motiva y nos mueve, y lo que nos hace poner más garra es la injusticia. Yo creo que lo que nos motiva y lo que nos da ganas de cambiar son las injusticias que vemos. Más que pelear por un ideal de justicia que no se sabe, peleamos concretamente contra las injusticias que vemos todos los días. Y la lucha contra la injusticia requiere de militancia política, en todos los frentes, en todos los ámbitos. Y yo quiero reivindicar el ejercicio de la abogacía como una parte de la militancia política, fundamental, esencial. Y acá tal vez voy a decir algo polémico, que lo voy a exagerar porque no es lo que pienso realmente. Pero hay que dedicarse exclusivamente al estudio. Comparto plenamente lo que decía Eli recién. Creo que hay que profesionalizarse, hay que estudiar, hay que adoptar y saber manejar estas herramientas como nadie. Está muy bien la militancia en el barrio. Está muy bien ir a dar apoyo escolar a una villa. Está muy bien realizar militancia social, barrial, cultural.
Pero necesitamos también el movimiento nacional, la fuerza política que quiere luchar contra la injusticia necesita de muchos y de muy buenos abogados y abogadas. Y para eso hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que especializarse. Es un ámbito fundamental del movimiento político. Los que sufren las injusticias necesitan que haya muchos y muchas estudiantes de Derecho que asuman esta idea de la lucha contra la injusticia. Esta idea de que el derecho no es algo dado y que hay que aplicarlo, de que no existe tal cosa como la neutralidad en la política, en el derecho, o la objetividad en el derecho, que todo el derecho es político, como cada cosa de la vida social es política, que cuando hay una necesidad tiene que nacer un derecho, y que para que nazca un derecho se necesita, primero que nada, como decía Beatriz, de una fuerza política, de una correlación de fuerzas, de una conciencia social que impulse ese cambio para que nazca el derecho, pero mientras tanto tiene que haber también operadores jurídicos que vayan dándole la forma a ese derecho para que después pueda ser ejercido. Y en el medio hay un montón de acciones militantes desde la abogacía.